¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho. Como siempre, una gran alegría y un placer poder trabajar para todos ustedes. Y el agradecimiento, fundamentalmente, porque nos permiten entrar en sus hogares, algo que hacemos siempre con responsabilidad y con alegría. En la noche de hoy vamos a recibir a un hombre, hasta hace muy poco tiempo, 2 veces legislador por nuestro departamento. Las leyes lo enloquecen por un lado o por el otro. Ahora es seguir departamental y también es director de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. José Andrés Arocena, bienvenido, José. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a ustedes por tanto quien está atrás de cámara, pero también los que nos están recibiendo en sus casas. Hace muy poquito tiempo tuvimos la noticia de que finalmente se concreta un proyecto ansiado de desarrollo para el departamento, como es la posibilidad de tener un puerto seco. Sí, es un proyecto relativamente nuevo, no estaba mucho en el radar. La Rural de Florida hacía mucho que quería hacer un polo logístico. La Asociación Rural de Florida tiene un predio maravilloso, de los mejores del Uruguay, en infraestructura, en capacidad, en diseño, pero obsoleto. Ya las transacciones de ganado se hacen vía pantalla en su enorme mayoría, por lo tanto eso está sobredimensionado, con una superficie muy importante en un cruce de rutas también importante, muy ubicado, muy bien ubicado. 56. Y entonces de hacer un polo logístico, hablaron con nosotros, se lo planteé al presidente del puerto. El presidente del puerto le subió la apuesta y en vez de un polo logístico vamos a hacer un puerto seco. Ese puerto seco está confirmado. Lamentablemente, pandemia mediante, no ha permitido seguir avanzando. La última reunión la tuvimos en diciembre, casi a fin de año, entre el presidente del puerto, el vicepresidente y el intendente de Florida y la Asociación Rural de Florida con su presidente y comisión directiva, todo vía Zoom, para confirmar y tener la tranquilidad de que era una decisión tomada positivamente, que se iba a hacer y que se iba a hacer para bien. Esperemos ahora en mayo, que también la idea de hacerlo en marzo. Creció los casos de COVID, se pasó para abril se está pasando para mayo. Una reunión aquí en la ciudad de Florida, en la propia Asociación Rural de Florida, con presidente del puerto, presidente de AFE, que es un jugador importantísimo, que AFE se arregle. Ya vino invitado también por nosotros el presidente de AFE y aseguró de que se iba a reparar y a llevar a nuevo el ramal que va desde la línea de Florida-Sarandí. Sí, la que se está haciendo nueva ahora, sí. Si va a ser nueva o si va a reparar porque está en muy buen estado, no lleva mayores reparaciones, hasta la Rural de Florida. Y estamos viendo si es posible que nos pueda acompañar también el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. Sería muy bueno que el ministro estuviera acá. Esto cuenta, sin duda alguna, con el visto bueno del presidente de la República. Por supuesto. Ayúdame a explicarle al ciudadano común, ¿qué es cómo un puerto seco? ¿Qué significa un puerto seco? Es la ampliación del área logística del puerto de Montevideo. Bueno, de cualquier puerto seco, ¿no? O sea, como lleva su nombre. No, pero en este caso el ejemplo es claro porque estamos hablando directamente de eso. Del puerto de Montevideo. Acá estamos hablando del puerto de Montevideo. El cartel de la entrada va a decir, supongamos, no lo sé ciertamente, pero puede decir perfectamente, Puerto Montevideo, Nexo Florida. O sea, menos el agua y los barcos, es todo el área logística sí. previo a la carga o después de la descarga o en tránsito. Supongamos, acá están entrando 2.000 y algo de camiones paraguayos por mes, que en vez de ir a Montevideo pueden dejar su carga acá en Florida, pueden dejar sus contenedores acá y pueden cargar otros contenedores. Ya no van a Montevideo, ya descongestionan el puerto de Montevideo. Y hacen acá, es un puerto. Estamos hablando de 200 kilómetros menos de gasoil. Sí, descongestionamiento, va a ser más ágil, hay más espacio. O sea, es muy capaz que ese camión no es que
se ahorra 4 horas, capaz que se ahorra 3 días entre que llega y sale. Y capaz que acá terminamos teniendo 200, 300 camiones paraguayos por semana, que van rotando y que cada uno está 3, 4 días mientras carga, descarga. El puerto seco va a ser una unidad operativa que va a tener su aduana, va a tener empresas privadas que hacen los servicios de logística, como ocurre en el puerto de Montevideo. Es una ampliación del puerto, pueden ser las mismas o pueden ser otras. Y va a estar el personal de la Administración Nacional de Puertos. O sea, va a estar el personal de la ANP, el personal de aduanas, y lo que se despache de acá ya va derecho como despachado, y lo que viene para Montevideo, para Florida, podrá ser tránsito si sigue su rumbo a Paraguay. Ajá. O se importa de aquí a Uruguay. Supongamos, vienen autos que se descargan en Montevideo de un barco, como llegan habitualmente, se cargan un ferrocarril, vienen para acá se descarga, se estacionan en parte del predio. Y de acá se importa, la importación son de acá para distintos departamentos del Uruguay. Eso es una posibilidad. Puede ser una concentración de madera, que ya se despacha directamente acá y ya está en territorio portuario del puerto de Montevideo. Claro. Estamos hablando, ¿no? Claro. Convengamos también qué importancia y qué impacto positivo en el propio puerto que tiene esto. Un puerto que está necesitado siempre de espacio, que, bueno, hace poco se firmó un convenio para agrandar la parte del espacio logístico, el ganarle terreno al mar nuevamente. 22 hectáreas. 22 hectáreas. Esa es la empresa que yo estoy justamente ahora oficiando de director de la empresa. Por eso mismo digo, pero quiero decir, bueno, ahora ya no tenemos que crear, ya generamos un nuevo espacio que viene a solucionar. Claro, pero aparte permitiría bajar los costos también. El puerto de Montevideo es un puerto caro. Hay un tema de... A ver, floridenses, nos conocemos, saben que yo soy un paisano de acá y lo estoy aprendiendo el tema portuario, y es apasionante realmente, me encanta, y estamos, pero toda mi vida he trabajado durante muchos años en exportación y en importación. Cuando estaba trabajando como en la parte productiva de la bodega de la Cruz, exportamos vino y mucho salía por el puerto de Montevideo. Era carísimo exportar, los costos nuestros como productores se nos disparaban. Después tuve muchos años como gerente de importación de maquinaria, los costos que traíamos la maquinaria se nos disparaban. Una máquina que en Estados Unidos valía 100, el Uruguay tenía que valer 200, más de 200, se duplicaban los costos. Entonces, el tener un lugar que sea más barato dentro de la misma unidad operativa, Puerto de Montevideo, con costos más bajos, va a servirnos para que los costos que nos llegan a nosotros los uruguayos sean más baratos. Y eso es importantísimo, es fundamental, le da competitividad a lo que sale del Uruguay. Si en madera, podemos estacionar una madera ahí a un menor costo de lo que es en Uruguay ahora. Claro. En el Puerto de Montevideo, perdón. Sí, comprendo. Si es una concentración de granos, si es lo que sea que se pueda hacer acá, baje los costos. Entonces eso es un tema prioritario para quien habla, porque es la economía de la sociedad del Uruguay. Hacemos la primera pausa, a la vuelta. No solamente esta medida de impacto, sino todas las cosas que van concadenadas, ¿no? La segunda vía en Ruta 5, la ampliación de la Ruta 5, hay un potenciamiento dirigido desde el gobierno para que, bueno, que todo logre concretarse positivamente y que no sea un esfuerzo más. Y a nivel local, mano de obra que tanto estamos necesitando para Florida. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Señores, la pausa. Estamos con José Andrés Arocena. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar.
Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis, agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Seguimos en Mejor Dicho. Como hacemos en cada arranque del segundo bloque, les presento la obra de arte que nos acompaña en el día de hoy. Como siempre hacemos, que un artista plástico nos acompaña. Es el caso de la obra de Cristina Bracho, Chevrolet se llama esta obra. Cristina Bracho es una artista nacida en San José, desde su adolescencia vive en Montevideo, estudiante de Bellas Artes, ha estado con grandes profesionales haciendo escuela, estudiando pintura, tiene exposiciones en todos los puntos, en casi todos los puntos del país, básicamente también en la capital de nuestro país. Y hoy nos permite enseñarles a todos ustedes para que disfruten junto a nosotros y hermosear este set Chevrolet. Chevrolet, que el curador de la exposición en su momento, Alfredo Torres, dijo que la artista Bracho recurre a él como objeto familiar inevitablemente asociado al recuerdo de su papá. La recurrencia dice que echa raíces en su infancia, pero es un recuerdo que llega hasta el día de hoy, hasta la inevitable acumulación de tristezas y frágiles alegrías. Seguimos conversando con José Andrés Arocena, director de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y que ahora va a tener un puerto seco en Florida, por suerte. Por lo menos todo viene como que prontamente saldrá, más allá de que, bueno, está todo. El propio presidente de la ANP vino acá y lo dijo con certeza que esto ya era un hecho. Y bueno, pandemia mediante, las demoras que hay en todas las cosas, pero las intenciones y por todo lo que venís explicando vos, es de gran interés y de impacto para la economía uruguaya, al país, como país. Pero también mencionaste antes del corte algo que para nosotros quienes vivimos acá es fundamental, que es el tema del trabajo. ¿Está medido, está estudiado? ¿Qué impacto puede ocasionar esto? No, digo, hay supuestos, pero no me gusta hablar sobre supuestos. No. Entonces, sí, eso va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Primero el puerto seco de Florida va a tener pocos operativas. Evidentemente. A medida que se vaya potenciando, afianzando en el correr de los pocos meses, va a ir creciendo más su trabajo. Lo muy importante que va a tener Puerto Seco es que tiene un predio grande que le va a permitir tener muchos negocios, muchas negocios operativas, o sea, ya sea para la exportación o para la importación, para concentración de mercadería o para... Tiene un silo en el lugar. Silos, pero si se quiere, como decía, automóviles, ocupa mucho espacio. Claro. Entonces acá se pueden tener... Hay una plaza brutal para... Entonces hay terreno y a un costo menor que en Montevideo. Montevideo es casi prohibitivo el piso, es el piso más caro del Uruguay, es el puerto de Montevideo, ¿no? Más caro que cualquier emprendimiento urbanístico de Punta del Este, por ejemplo, que uno siempre lo asocia como el lugar top de precio. Bueno, no, el puerto de Montevideo es sensiblemente más caro que cualquier otro lugar. Es realmente mucha plata lo que cuesta. Tener un contenedor parado 2 o 3 días
te puede costar $500. Por eso el apuro de las navieras por retirar la mercadería cuanto antes. Claro, son precios onerosos realmente. Entonces, si uno puede tener algo acá donde funciona como una operativa, sin duda alguna, con mayor elasticidad en función de los precios, se pueden captar una operativa mayor de distintos clientes. Quizás el día de mañana se puede tener, supongamos, estoy hablando totalmente, desde cámaras de frío, desde territorios con silos, un espacio con galpones, con mercadería para tener concentración para los contenedores, cuando se juntan contenedores que son de varios proveedores distintos que no llegan a armar uno, bueno, hacerlo acá. Entonces, la amplitud de las operativas, de los negocios que se pueden llevar a hacer son muy importantes, y eso significa mucho mano de obra. Aparte veo colaterales, despachantes de aduana, abriendo oficinas, veo un montón de cosas. Y la Rural de Florida tiene la muy buena idea de, al lado del Puerto Seco, sí generar un polo logístico dentro del territorio nacional, digamos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no en esa suerte de zona franca. Claro, que tiene otras connotaciones distintas que la zona franca, pero se podría entender que es como tal. Pero, ¿hay experiencias en nuestro país de otros puertos secos? ¿Perdón? ¿Hay experiencias de nuestro país de otros puertos secos con características afines o similares? No, hoy no. Sería nuestra primera experiencia. En Rivera hay muchas. Si yo te digo que no, muchos pueden decir, en Rivera hay un puerto seco. Es cierto, pero no era de la Administración Nacional de Puerto, era de aduana. ¿Por el pueblo maderero? No. En Rivera hay se llama puerto seco, pero es aduanero. No es de mercadería. Ahí a Puerto Seco, en Rivera, llega la mercadería de Brasil o Uruguay, pero es de aduana. Ahí se consolida, desconsolida mercadería, cambian de vehículos, porque hay camiones. El camión, para pasar de un país a otro, debe tener su licencia internacional de circulación, lo mismo que el chofer. Entonces, a veces hay camiones que vienen, brasileros que no están autorizados de Uruguay, vienen hasta el Puerto Seco de Rivera, bajan la mercadería, inmediatamente se carga en un camión uruguayo y entra al país, o viceversa. Pero eso es de la aduana, no es del puerto. Se llama puerto seco, pero no tiene las funciones de puerto seco como este. La Administración Nacional de Puertos está haciendo un puerto seco ahora en Rivera, la ANP, de iguales características que el de Florida, con una mirada distinta que en iguales características, pero con un funcionamiento distinto. El de Rivera va a funcionar orientado básicamente a proveer de mercadería al mercado brasilero. Cuando los brasileros compran vía internet en el mundo, que les llegue a esa zona de Brasil, que es muy poblado, lo que es Río Grande do Sul, le puede demorar 3, 4, 5 meses en llegar una mercadería. Entonces la idea es un puerto seco, que llegue la mercadería para los brasileros, que se despachen en Uruguay y que la crucen, ya sea un reloj, un libro, un celular, no importa. Entonces es un servicio que se le va a dar a la zona norte del país, por supuesto a los uruguayos, pero también a los brasileros. Ahí va a tener una mirada muy creativa a un público. El de acá va a ser otro tipo de público, más empresarial, no más de consumidor final. Y eso va a generar también un impacto distinto. Haremos ese impacto en el último bloque. Arriba. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho.
Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Tercer y último bloque, en diálogo con José Andrés Arocena, director de la terminal de contenedores de Puerto de Montevideo. Hoy hablamos en el primer bloque de una gran inversión que de alrededor de 400 millones de dólares para extender 22 hectáreas, ¿no? Sí. ¿Me contás eso? ¿Qué impacto va a tener en la economía nuestra? Sí, el grupo Terminal Cuenca del Plata es propiedad del 80% de un grupo belga que se llama Katun Nasi, sí, y el 20% es del Estado uruguayo, que tiene 2 directores, uno de los cuales soy yo. Y representamos los intereses de la sociedad uruguaya en esa empresa. Esta empresa tenía un litigio con el Uruguay muy serio, se portaron muy bien, esperaron que asumiera la calle Pou antes de presentar una demanda internacional por 1.500 millones de dólares. Fue un año muy difícil de negociaciones para llegar al acuerdo final, donde Katun Nasi dejaba de lado el litigio, la demanda de 1.500 millones de dólares al Uruguay. El Uruguay, a cambio de no presentar la demanda que ellos hacían, le daba un mayor plazo en la concesión del puerto de Montevideo, pero al mismo tiempo le pedía, y también se negoció el monto a invertir, son 455 millones de dólares. Una fortuna, un platal. A invertir en los primeros 4 o 5 años. Ahora ya, comienza este año 2021 la inversión en el puerto de Montevideo. Eso es ganar 22 hectáreas a la bahía de Montevideo como centro de contenedores. Acá se maneja solamente contenedores, no otra mercadería. Sí. Solo, o sea, madera, automóviles, todo, salvo que vengan en contenedor, si no, no se maneja. Solo contenedores, una terminal especializada. Nuevas grúas, pavimentos nuevos, edificios nuevos. O sea, es una inversión altísima que va a posicionar al puerto de Montevideo como el puerto regional. Las empresas navieras, lo vimos con el barco que se atravesó en el canal de Suez. Sí. Son cada vez más grandes esos barcos. El canal de Suez tenía 400 metros de largo. Y un calado. Claro, entonces esos barcos hoy no podrían llegar a esta región del Río de la Plata. Hoy esa vieja historia de la lucha de puertos con el puerto de Buenos Aires es real. Las compañías navieras van a venir a un puerto, esos monstruos llegan a un puerto y barcos chicos después hacen el reparto. Es pensar en criollo, los camiones que llevan mercadería, cuando uno compra por distintos sistemas, esos camiones semirremolques vienen, largan algo, todos los paquetes acá en Florida y después camioncitos chicos reparten a las distintas familias o comercios del departamento, pero el semirremolque o con un camión con zorra de 8 ejes no anda recorriendo con un paquetito. No es lógico. Bueno, entonces los puertos y la naviera se manejan así, unos monstruos que salen de Asia, pican 3 puertos en Asia, de repente hacen uno en África, hacen uno en Brasil y uno en el Río de la Plata. Hoy están haciendo 2, Buenos Aires y Montevideo. Bueno, próximamente del Río de la Plata van a dejar uno solo. Y queremos que seamos nosotros. Para ser nosotros tenemos que darle a las navieras eficiencia, rapidez y que esos monstruos llegan, lo agarran 4 grúas al mismo tiempo y cargan y descargan en 8 horas. Y el barco se va. No más de eso. Entonces, esa eficiencia se la tenemos que dar como país y para eso hay que invertir muchísimo dinero. Entonces, y también hoy la lucha comercial y de puertos, Montevideo, Río Grande do Sul y Buenos Aires.
Y Río Grande do Sul Río Grande do Sul tiene mejores costos operativos, tiene combustible más barato, tarifas más baratas. Bueno, entonces todo este sistema, Puerto Seco, ampliación de la terminal, nuevas grúas, todo el sistema operativo nuevo va a hacer que los barcos estén menos tiempo en Uruguay, por lo tanto los costos sean menores, por lo tanto seamos eficientes y atractivos para las navieras. Ellos van a elegir uno solo. Increíblemente. El tema de dragado juega un papel importantísimo también ahí. Y sí, si no hay dragado es otra discusión con Lo decía Argentina. porque Argentina se está quejando por la posibilidad de un dragado. Argentina, lamentablemente, en el gobierno pasado se estipuló un dragado 14 metros, hubo unas dificultades ahí, no se llegó a firmar, aunque estaba acordado, quedó en 13 metros, Argentina no quiere llevar a 14 metros, porque significaría ponerle el candado del puerto de Buenos Aires. Entonces es un tema que si ellos nos dan los 14 metros, Uruguay va a pelearla a muerte porque los barcos precisan ese calado. ¿Y dónde está la autonomía nuestra? ¿Perdón? ¿Dónde está la autonomía nuestra para poder decir qué calado hacemos y cuál no? Es un tratado del Río de la Plata, pasa por eso. Entonces hay acuerdos que están firmados y uno está atado a esos acuerdos. Argentina está permanentemente mencionando hacer un canal Magdalena que va contra la costa sur, sobre la orilla sur del Río de la Plata, por decirlo para que se entienda. No es viable que se vaya a hacer por ahora porque cuesta una fortuna. Argentina no está en su mejor momento económico y todo se perfila para que para Uruguay venga para acá. Hoy Argentina tiene dificultades de calado, tú que decís eso. Los barcos llegan a Montevideo, bajan los contenedores acá. Al bajar contenedores el barco queda más liviano, flota más alto, se va a Buenos Aires, si no llega. Esos barcos inmensos, ¿no? Viene por acá, termina carga de vuelta, entonces tiene que hacer más movimientos. Recordemos que el puerto argentino requiere constante dragado, a diferencia del nuestro. Sí, el de acá también, pero menos. Es menor. Sí, pero de todas formas, si Uruguay puede lograr que sea el puerto de salida de la República Argentina, es muchísimos trabajo para los uruguayos. Brindo por eso. Gracias por este tiempo, gracias por compartir esta experiencia que estás viviendo y que te tiene en un frente de responsabilidad y ojalá pronto celebremos la concreción de este puerto seco acá. Ojalá que sí, así sea. Muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo. Señores, la reiteración de esta nota mañana a 13 horas, después del informativo del mediodía y en TLR cuando la dirección dispone. Que pasen muy bien. Suscríbete gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho.